Bueno, seguimos entonces y ahora sí vamos a ver el tema de la distribución binomial. Sí, al final después hacemos algún ejemplo. Que espérenme, que a ver si tengo algún ejemplo. Bien, sí, después hacia el final del video podemos hacer un ejemplo. Bueno, lo que voy a hacer es retomar desde el último video que les había dicho que paren y que intenten armar ese árbol. La idea acá es que estábamos trabajando con la variable aleatoria x, que era el número de veces que sale 6, o sea, el número de veces que sale 6 al tirar 3 dados, ¿sí? Y había que armar una tabla que, bueno, que me dijera eh, cuáles son las probabilidades asociadas a cada uno de estos. Sí, entonces, teníamos que bueno, los valores pueden ser desde 0 hasta 3, ¿sí? Puede ser que ninguno de esos 3 dados que yo tiro salga 0 y en este caso vamos a ver qué probabilidad me da. Sería 125 dividido por 216. ¿Por qué? Porque ¿qué es la idea? El primer dado tiene que salir un número que no sea 6, listo, 5 sextos. Luego, el segundo dado también 5 sextos. Si multiplico eso me da 25 sobre 36. Y por último, el tercer dado también tiene que salir 5 sextos, cualquier número que no sea 6 cuya probabilidad es 5 sextos, y termino obteniendo eso de ahí. Sí, ¿cuál es la probabilidad de que los tres salgan 6? Y esta es mucho más baja. Esto es 1/216, porque es un sexto al cubo. Sí, un sexto por un sexto por un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de ellos salga? Sí, esto esperen que lo puedo ir anotando. El de acá fue de hacer 5 sextos al cubo. Este de acá también era fácil, era un sexto al cubo, que era una de las ramas que ustedes tenían del árbol. ¿Sí? Y acá vamos a tener distintas posibilidades. Si ustedes contaron las ramas, en total había 8 ramas y 3 correspondían a esta de acá. Y estas tres ramas están asociadas a un sexto una sola vez, que es que salga un 6, y 5 sextos dos veces, que es que salgan dos números que no son 6. ¿Sí? Las tres combinaciones eran porque, bueno, podía ser que el primero fuera 6 y los otros dos sean otro número, o bien que los primeros dos fueran otro número y el tercero recién sea 6, o bien el caso que está en el medio. Entonces tenemos tres combinaciones en las que esa situación de un solo 6 puede pasar. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 25/75 sobre 216. Y por último, de esta situación de acá también hay tres posibilidades. De hecho, si ustedes tienen armado el árbol de las 8 ramas, van a ver que 3 corresponden a este caso. Y este va a ser un sexto al cuadrado, porque necesito que salgan 2 6 por 5 sextos. ¿Sí? Y esto va a ser 3 por 5, 15 sobre 216. Sí, si sumo todas las probabilidades debería darme 1, que esto aprovecho para hacerlo, para verificar. 125 más 75 más 15 más 1. Bien. Sí, entonces ahí tenemos las probabilidades de esta distribución que teníamos desde el video anterior y hasta ahora. Sí, esta distribución con la que estamos trabajando es una distribución binomial. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo es que podemos resumir un poco las probabilidades de esta distribución, ¿sí? La clave está en concentrarnos un poco en esto de acá. Sí, fíjense lo siguiente. Yo eso que está ahí lo puedo escribir de distintas maneras. Y ahora lo que quiero hacer es escribirlo de alguna manera un poco más compacta. Sí, entonces
Siempre tengan en mente que estamos trabajando con un sexto y 5 sextos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener dos factores, un sexto y 5 sextos. ¿Sí? Cuando yo quiera que salgan tres números 6, el un sexto tiene que estar al cubo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que X era lo que representaba mi número, esto sepárenlo, no tiene nada que ver con el de arriba, un sexto a la X. Si yo quiero que salga 6 y para calcular la probabilidad, eh, voy de vuelta. Si yo quiero que las tres veces salga un 6, necesitaré hacer un sexto al cubo. ¿Sí? Y esto lo voy a multiplicar por 5 sextos a la 3 menos X. Así cuando yo reemplazo por 3, me queda un sexto al cubo por 5 sextos a la 0 y se me va ese otro factor. En cambio, si yo reemplazo por x igual a 0, me queda un sexto a la 0, se me va ese factor por 5 sextos al cubo. ¿Sí? Y después tengo las otras posibilidades. Si yo quiero que salga un solo 6, me quedará un sexto a la 1 por 5 sextos a la 2. Que eso está bien, pero me falta algo que ahora lo marco. Me falta este número de acá, ¿sí? Para contar eso. Entonces eso es lo que voy a anotar adelante de la fórmula y es lo que nosotros conocemos como las combinaciones, ¿sí? El número combinatorio, que era algo que ya habíamos visto un poco la semana pasada. Sí, entonces lo que voy a tener que anotar acá es el número combinatorio de 3 tomados de AX. ¿Sí? Que acuérdense que el número combinatorio lo podíamos calcular con, bueno, con la calculadora, si está la tecla del número combinatorio y eso lo pueden hacer, pero también como 3 factorial sobre 3 menos x factorial por x factorial. ¿Sí? Y este número combinatorio, sí, por ahí si alguien lo vio en algún momento, se podían sacar fácilmente del triángulo de Pascal. ¿Sí? El triángulo de Pascal era un triángulo de números que arrancaba con un 1 y acá tenemos el 1 y el 1 también. Acá afuera siempre va a haber 1, pero en el medio sumamos. Acá sumamos este con este y este número me da 2. Afuera siempre va a haber 1. Acá sumamos este con este y me da 3. Y acá este con este y también me da 3. Y así puedo seguir armando el triángulo. Sí, si tienen que calcular números combinatorios que no son muy difíciles, tal vez haciendo un triángulo pequeño ya los tienen a mano. Ahora les muestro dónde están, dónde los pueden ubicar. Sí, pero esto sigo 1, 5, 10, 10, 5, 1 y así sucesivamente si necesitamos un poco más. Los números combinatorios relevantes para mi ejemplo esta es la fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, porque yo estoy tirando 3 dados. Y acá tengo los números combinatorios. ¿Sí? Entonces estos son los números que corresponden a mis casos. Mis casos tenían, acá estaba el 1 que no lo pusimos, pero estaba, porque había una sola combinación, y acá también, 1, 3, 3 y 1. ¿Sí? Esos son los casos que corresponden a mi triángulo de acá, que igual si usan la fórmula del número combinatorio les tiene que dar, y si usan la calculadora también, pero para que tengan todas las alternativas para poder usarlo. ¿Sí? Entonces, tenemos una expresión un poco más compacta para calcular las probabilidades. Ahora lo que voy a hacer es poner la fórmula general de una distribución binomial. ¿Sí? Ya saliéndonos del ejemplo y para poder aplicarlos a, a otros ejemplos. ¿Sí? Entonces, distribución binomial. Vamos a decir que X tiene distribución binomial con parámetros n y p. Y bueno, vamos a definir X como el número de éxitos al realizar n ensayos independientes. ¿Sí? Y además en donde cada ensayo tiene
una probabilidad de éxito igual a P. Sí, que en el caso de mi ejemplo era un sexto, sí, esa era la probabilidad de que un dado salga 6. Pero bueno, cada ensayo tendrá probabilidad de éxito igual a P. Voy a anotar la fórmula de la probabilidad puntual, P de X igual a X. Esto es el número combinatorio de n tomados de AX, ¿sí? La combinación, por P a la X por 1 menos P a la n menos X. ¿Sí? Esto me va a servir para cualquier variable aleatoria binomial que yo quiera trabajar, no necesariamente la del dado, con cualquier parámetro n y p. Siempre tengan en cuenta que los ensayos tienen que ser independientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición de independencia? La definición de independencia es que si un ensayo fue un éxito, eso no afecta la probabilidad de que el próximo ensayo o alguno de los que vienen sea un éxito o un fracaso, ¿sí? En el caso del dado es fácil porque la verdad que vos tires un dado no afecta las chances del próximo dado que vayas a tirar, pero bueno, habrá que analizar en cada caso si estamos con ensayos independientes o no. Así que siempre acuérdense que la distribución binomial es para ensayos independientes, todos con la misma probabilidad de éxito, y esa probabilidad de éxito la llamamos P. ¿Sí? Bien, anotamos los momentos de esta distribución. La esperanza de X va a ser n veces P, y la varianza de X va a ser n veces P por 1 menos P. ¿Sí? Si ustedes saben que la distribución es binomial, es muy sencillo calcular la varianza y la esperanza, porque hacen esa cuenta y ya tienen los valores. Bien, y una propiedad, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros usamos para trabajar. Si sumo n variables aleatorias de Bernoulli, esperen que lo escribí mal, ahí está, todas independientes y con el mismo y con la misma probabilidad de éxito, sí, o sea, todos tienen la misma probabilidad P de éxito. Si sumo n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, todas Bernoulli, entonces obtengo una distribución binomial. Sí, de ahí es de donde sale la distribución binomial, y por eso es que vimos ese ejemplo de tirar 3 dados y después ver, bueno, cuántas veces sale 6 al tirar esos 3 dados. ¿Sí? Y bueno, esto les va a dar una intuición de por qué la esperanza de la binomial es n veces por p. Y bueno, porque está sumando n variables Bernoulli cuya esperanza era siempre p, así que está sumando muchas veces p. Y lo mismo para la varianza. Si estoy sumando muchas variables aleatorias independientes entre sí, entonces la varianza me termina dando n veces por p. Vamos a hacer un ejemplo y cerramos este video para que ustedes después puedan seguir con el libro y los ejercicios. Si en el ejemplo tenemos un laboratorio que afirma que una droga causa efectos secundarios en una proporción 3 de cada 100 pacientes, y para contrastar la información se decide seleccionar al azar a 5 pacientes y se les aplica la droga a ver qué pasa con los efectos secundarios. Sí, entonces tenemos lo siguiente, lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es anotar primero qué es lo que queremos, cuál es nuestra variable aleatoria. La variable aleatoria es el número de pacientes con efectos secundarios. ¿Sí?
Y bueno, identifiquemos qué distribución tiene esta variable aleatoria. Esta variable aleatoria tiene distribución binomial con parámetro n igual a 5, porque nos dicen ahí que vamos a tomar a 5 pacientes, y con probabilidad de éxito 3 sobre 100. Sí, porque esa era a ver, acá éxito, la palabra por ahí no es lo más amigable. El éxito es encontrar a alguien que tenga efectos secundarios. Y bueno, la proporción de personas que tienen efectos secundarios es de 3 sobre 100. ¿Sí? Entonces, la pregunta inicial es, bueno, ¿cuál es la probabilidad que existe de que en estos 5 pacientes ninguno tenga efectos secundarios? ¿Sí? Y acuérdense que X era la cantidad de pacientes que tiene efectos secundarios, entonces X va a ir eh, desde 0 hasta 5. Entonces yo lo que quiero al principio es la probabilidad de que X sea 0. ¿Sí? Esto va a ser 5 tomados de a 0. Acá lo que estoy haciendo es aplicar directamente la fórmula de la probabilidad puntual, que está acá, pero con mis valores. Entonces, 5 tomados de a 0 por P, que es 3 sobre 100, elevado a la X, que es 0 en este caso, por 1 menos P, que es 97 sobre 100, elevado a la N menos X, que sería 5. ¿Sí? Y esto van a ver que se les simplifica todo porque el número combinatorio les da 1, 3 sobre 100 a la 0 es 1, y les queda 97 sobre 100 a la quinta, que lo meten en la calculadora y lo resuelven. ¿Sí? Después me preguntan lo siguiente. Si guarden este número, esto va a ser, o a ver, esperen que esto lo podemos hacer y ya que estamos, lo resolvemos. Tenemos más 97 sobre 100, eso elevado a la quinta. Y esto me da 0,8587. 34. Sí, así vamos comparando. Después me piden, a ver, ya les digo que me piden la probabilidad de que al menos dos tengan efectos secundarios. ¿Sí? Entonces yo debería calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Y esto lo puedo calcular como la probabilidad de que X sea 2 más la probabilidad de que X sea 3 más la probabilidad de que X sea 4 más la probabilidad de que X sea 5. Sí, esto es válido, pero tienen que calcular las cuatro probabilidades por separados y luego sumarlas. Otra opción un poco más rápida es hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 2, hacer el complemento, ¿sí? Perdón, 1 menos el complemento, ¿sí? Y esto va a ser un poco más rápido porque hay información que ya tenemos. Esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea 0, que ya sabemos cuánto es porque le hicimos recién y la anoté ahí arriba, menos la probabilidad de que X sea 1, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, y por esta segunda estrategia que me parece un poco más rápida, voy a calcular la probabilidad de que X sea 1 y hacemos la cuenta. Acá va a ser 5 tomados de a 1 por P a la X. P, acuérdense que era 3 sobre 100 elevado a la 1 por 97 sobre 100 elevado a la N menos X, que es 4. Y hacemos esta cuenta a ver cuánto nos da. Si 5 tomados de a 1 les va a dar 5, esto les queda 3 sobre 100 y acá les queda 97 sobre 100 en la cuarta. Esto está mal, ahí está, a la cuarta. Y metemos esto en la calculadora y vemos cuánto da. 97 sobre 100 a la cuarta por 3 sobre 100 por 5. Esto me da 0,13. 0,13, 27, 94. ¿Sí? Entonces, yo quería la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2.
será 1 menos la que tenía antes, que era 0,8587, 0,8587, menos la que acabo de calcular, que es 0,13, 0,1327. Y bueno, hago esa cuenta. Y esto me da una probabilidad, que acá la anoto, bastante cercana a cero, que 0,0084, 8472. Sí, que déjeme ver, chequear que esto, bien. Entonces ahí tenemos esta probabilidad. Sí, esta probabilidad tiene sentido porque la verdad que los efectos secundarios son bajos, entonces la verdad, y si vos tomás 5 personas al azar, la probabilidad de que 2 o más de ellas tengan efectos secundarios es muy baja, porque nada, era poco probable que cada uno de ellas tenga efectos secundarios. Pero bien, bueno, con esto cerramos lo que sería distribución binomial.